Las previsiones al alza de los organismos internacionales reconocen el esfuerzo reformista llevado a cabo por el Gobierno de Cospedal y por el Gobierno de Mariano Rajoy para iniciarnos en la senda del crecimiento. Y es que los gobiernos del Partido Popular han tenido que tomar en un breve espacio de tiempo decisiones sumamente importantes para corregir los desequilibrios de nuestra economía. En primer lugar, se aprobó la reforma laboral que precisamente el Partido Socialista, con cierto grado de prepotencia e irresponsabilidad, hoy afirma que se la cargaría en el caso de que gobernara. Pues desde el Partido Popular le preguntamos al Partido Socialista si tiene intención de cargarse el instrumento que ha permitido que ya llevemos 6 meses consecutivos de reducción del número de parados. Desde el Partido Popular le preguntamos al Partido Socialista si tiene intención de cargarse el instrumento que ha permitido que ya sean 340.000 personas las que ya dejen el desempleo. Preguntamos también al Partido Socialista si tienen intención de cargarse el instrumento que ha permitido que el número de contrataciones en el año 2013 y a día de hoy sea un 3% más que en el año 2012 y, en definitiva, desde el Partido Popular preguntamos al Partido Socialista si tiene intención de cargarse el instrumento que va a traer el desarrollo y oportunidades para la creación de empleo en nuestro país. Tampoco el Partido Socialista fue capaz de acometer una reforma del sector financiero que era sumamente importante y que sí acometieron otros países de nuestro entorno, puesto que era necesario dotar de solvencia y de transparencia a nuestra banca. Tampoco hizo nada para controlar el déficit eléctrico, que precisamente en el pasado Consejo de Ministros se aprobó ese proyecto de ley para la reforma eléctrica. Tampoco hizo nada el Partido Socialista por reducir el déficit comercial, ni mucho menos para acabar con el gran endeudamiento que tenía nuestra economía. Por esas mismas reformas que, como digo, el Partido Socialista no fue capaz de acometer y sí lo hizo el Partido Popular, hoy la imagen de España ha cambiado y hoy dejamos de ser un foco de desconfianza que era la tónica dominante con la gestión de los gobiernos del Partido Socialista. Y es que hoy podemos decir también que tenemos un escenario económico totalmente distinto. Hemos pasado de estar al borde del rescate a estar, como he dicho, al inicio de la senda del crecimiento. Si bien el Partido Popular es consciente que todavía nos queda mucho trabajo por delante. Todavía hay muchas familias con miembros en paro, pero también tenemos que decir a los ciudadanos de Albacete que la caída se está frenando, que se está también frenando la destrucción de empleo, que estamos en condiciones para empezar a crecer y, sin embargo, tenemos al principal partido de la oposición que se ha opuesto ya al 84% de las iniciativas puestas en marcha por los gobiernos del Partido Popular. Y ahondando en la línea reformista del Gobierno de Mariano Rajoy y sin ir más lejos, según lo aprobado en el último Consejo de Ministros, es importante también destacar algunas iniciativas. En primer lugar, ese informe se aprobó en el último Consejo de Ministros, el informe que aprobaba el Plan de Regeneración Democrática, si bien esto ya fue anunciado por el presidente del Gobierno en el último debate sobre el Estado de la Nación y que tiene por objetivos, en primer lugar, la lucha contra la corrupción y, en segundo lugar, mejorar los mecanismos de respuesta y detención que, en este caso, dispone el ordenamiento jurídico. 3 son los pilares fundamentales de este Plan de Regeneración Democrática. En primer lugar, el de dotar de un mayor control a las cuentas de los partidos políticos, con el fin de que tengan una mayor transparencia. En segundo lugar, reordenar la ordenación de lo que es la figura del gestor público, del cargo público de la Administración General del Estado. Y el tercer pilar es una respuesta penal contra la corrupción. ¿Por qué se hace este plan de regeneración democrática? Pues básicamente este plan lo que pretende es responder con responsabilidad a la confianza que los ciudadanos nos dieron depositando su voto en las urnas. Lo que se pretende también es reafirmar, reimpulsar, en definitiva, la confianza que se necesita que los ciudadanos tengan en sus representantes políticos. Y no hay mayor manera de reafirmar esa confianza que dotar de transparencia toda la gestión pública. Y este es el objetivo de este plan de regeneración democrática. Por otra parte, también en el Consejo de Ministros se dio cuenta del primer informe trimestral del grado de ejecución de las medidas organizadas en torno a la reforma de las administraciones públicas. Se informaron sobre las medidas en torno a la extinción, a la fusión e integración de organismos. Se habló también de la centralización de la contratación administrativa,
o también de la racionalización de todo el aparato informático de la Administración General del Estado. En definitiva, se dio cuenta del grado de ejecución de esta reforma que, como ustedes recordarán, se tomó hace ya unos meses, que ha sido una reforma valiente, nunca antes tomada en la historia de la democracia y que pretende fortalecer los servicios públicos con el fin de hacerlos lo más eficientes posibles, pero sí que ello suponga un mayor coste para el ciudadano. También recordarán ustedes que en Castilla-La Mancha la presidenta Cospedal ya ha venido tomando desde el inicio de su legislatura medidas importantes destinadas al ahorro del gasto público, porque lo que no se puede entender es que se pidan esfuerzos a los ciudadanos y ese ahorro se escape por vía del gasto público. En Castilla-La Mancha, como recordarán, pues ya se ha aprobado una reducción del 40% de los altos cargos, se ha eliminado duplicidades y recientemente, como informó la presidenta en el último debate sobre el estado de la región, se eliminó el sindicato de cuentas. Por otra parte, también se ha procedido a una reordenación de inmuebles, a una supresión del sueldo de los diputados regionales y recientemente a una reducción a la mitad del número de diputados de las Cortes regionales. Y la última medida que les quería comentar, que fue también anunciada en el Consejo de Ministros, es la puesta en marcha de la tarjeta sanitaria única. Una tarjeta sanitaria que tiene por objetivo permitir la identificación de los pacientes en todo el territorio español, que va a suponer también la interconexión de los datos sanitarios de los pacientes y, en definitiva, que va a contribuir a garantizar la sostenibilidad y la garantía de nuestro sistema sanitario. Y es que la puesta en marcha de esta tarjeta sanitaria única entendemos desde el Partido Popular que es un elemento básico que va a contribuir, como digo, a un mejor servicio en materia sanitaria y que también va a ser un instrumento para el ejercicio del derecho de todo ciudadano a recibir por parte del sistema sanitario de la comunidad en la que se encuentre las mismas prestaciones sanitarias en las mismas condiciones de calidad que cualquier otro residente de esa comunidad autónoma. Es que el objetivo del Gobierno de Mariano Rajoy en política sanitaria es conseguir un sistema de asistencia sanitaria pública, gratuita, universal y de calidad. Si bien primero había que hacer frente al montante de deuda que en materia sanitaria dejó el Partido Socialista para a continuación poner en marcha una serie de medidas que garanticen la sostenibilidad y la viabilidad del sistema sanitario. Tienen que recordar los ciudadanos que a nivel nacional el montante de deuda en materia sanitaria que dejó la gestión del Partido Socialista sumaba los 16.000 millones de euros y que si bien a nivel regional pues no se quedaba nada atrás. A nivel regional la sanidad partía de una situación crítica marcada por el déficit e impagos a proveedores. Tenemos que recordar que fueron 600.000 las facturas que el Gobierno del Partido Socialista en Castilla-La Mancha dejó sin pagar. Y a pesar de esta situación caótica, tanto el Gobierno de Mariano Rajoy como el Gobierno de Cospedal están trabajando para garantizar la sostenibilidad y en condiciones de calidad de nuestro sistema sanitario. Como digo, el Gobierno de Cospedal en materia de sanidad está trabajando duramente por controlar las cuentas públicas y evitar el colapso del sistema sanitario con la incomprensión precisamente de quien nos trajo a esta misma situación. Como digo, en primer lugar, en materia sanitaria había que hacer frente a ese montante de deuda para a continuación poner en marcha una serie de medidas que garanticen la viabilidad y la eficiencia del sistema sanitario y que también permita que sea disfrutado por todos los ciudadanos en condiciones de igualdad. Hablamos de medidas tan importantes como esa cartera común básica de prestaciones sanitarias. Hablamos de las compras centralizadas, que básicamente han supuesto un ahorro en el caso de las vacunas en estos 2 últimos años por un importe de 31 millones de euros. Y hablamos, como les he dicho, de la historia clínica digital, de la tarjeta sanitaria única y también de las recetas electrónicas. Porque la responsabilidad de los gobiernos del Partido Popular es asegurar el futuro del sistema sanitario y, además, un futuro que sea público y en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos. Y ya en clave regional, tengo que decir que el Gobierno de Cospedal es un Gobierno que está comprometido totalmente con los intereses de los castellanos manchegos, que se ha marcado una hoja de ruta basada en torno a 2 objetivos. En primer lugar, el de dinamizar la economía con el fin de crear empleo y, en segundo lugar, el de poner a Castilla-La Mancha al frente del crecimiento y del desarrollo.
En Castilla-La Mancha hemos pasado de tener una deuda en torno a los 10.800 millones de euros, y que hay que decir también de paso que a día de hoy llevamos pagados 300 millones de euros tan solo en obligaciones anteriores, una deuda que ponía en peligro la prestación de los servicios sociales básicos, de la educación y de la sanidad, a convertirnos, gracias al Gobierno de Cospedal, en una región en la que se controlan las cuentas públicas. Precisamente en el último pleno de las Cortes Regionales se aprobó un techo de gasto por importe superior a los 5.600 millones de euros, garantizando así de esta manera la prestación de los servicios más básicos. Por tanto, un Gobierno, el de Cospedal, que ha puesto en marcha, que ha sabido poner en marcha medidas innovadoras, medidas valientes, con el fin de convertir a Castilla-La Mancha en todo un referente nacional. Se apuesta en el Gobierno regional por la Ley de Emprendedores y se apuesta, como no podía ser de otra forma, por la creación de empleo. Recientemente, y en menos de una semana, se pondrá en marcha el programa Empresa Empleo, con una financiación de 4,5 millones de euros, en los que se financia el 75% de los costes salariales y de seguridad social, porque el Gobierno de Cospedal quiere ayudar a los empresarios a crear empleo, favoreciendo la contratación. Porque decir que estamos comprometidos con la creación de empleo no supone hacernos la foto cada 3 meses, como sí hacía el Partido Socialista con sus planes de empleo, sino que estar comprometidos con el empleo supone sentar las condiciones necesarias para poder empezar a crear un empleo en condiciones de calidad y también de estabilidad. Y este verdaderamente es el compromiso que tiene el Gobierno de Cospedal con la creación de empleo en nuestra región. Y es que una vez superadas las medidas necesarias de contención del gasto, pues es hora de apostar por medidas de repunte económico, de impulso, de favorecer el crecimiento y, por tanto, la creación de empleo. Y así es importante destacar que para el mes de diciembre pues, se pondrá en marcha esa reducción de impuestos ya anunciada por la presidenta Cospedal en el Día de la Región, y ya se aprobarán las diferentes deducciones y bonificaciones fiscales para familias, para personas con discapacidad, para pymes, para ayuntamientos y también para jóvenes. Estímulos fiscales para impulsar la actividad económica y la creación de empleo. Y también hay que decir a los ciudadanos que todos los esfuerzos que llevamos asumiendo en los últimos años están empezando a dar sus frutos. Si bien de una manera muy tímida y con toda la prudencia del mundo, tenemos que decirlo, pero ya hay datos sobre la mesa que pueden confirmar esta afirmación. Datos tan importantes como que Castilla-La Mancha ha sido la segunda región exportadora de España en el mes de julio, y es importante destacar que Albacete ha exportado un 7,3% más en este mes de julio que el anterior, por un valor de 71,4 millones de euros. En definitiva, desde el Partido Popular creemos que estos 2 años de Gobierno de Cospedal se demuestra que el Gobierno de Cospedal está apostando por Castilla-La Mancha como nunca antes se había hecho. Una apuesta con transparencia y una apuesta con firmeza, pero una apuesta también sintiéndose orgullosos de los verdaderos beneficios que tiene nuestra región. Por esta misma razón, el Gobierno de Cospedal y el Gobierno de Mariano Rajoy van a seguir trabajando y gobernando y tomando las mejores decisiones con el fin de sacarnos de esta crisis.